Cuando recibí una llamada de mi mejor amiga, Emily, estaba en la farmacia cerca de la entrada de mi apartamento comprando medicamentos para Ryan. Anoche tuvo una cena de empresa y, como era de esperar, como líder del proyecto, terminó bebiendo demasiado otra vez. Antes de acostarme intenté llamarlo varias veces por videollamada, pero no contestó. Esta mañana temprano, vi una serie de mensajes que me envió en plena noche. Zoe, me duele el estómago. Casi podía imaginarme a ese tipo de 1,8 metros acurrucado bajo las sábanas como un cachorrito, escribiéndome mensajes lastimeros. No pude evitar soltar una risita silenciosa. ¿Quién habría pensado que el siempre genial Ryan podría ser tan pegajoso y reservado? Me levanté de la cama y le preparé una olla de gachas de mariscos. Mi madre es médica, así que crecí aprendiendo mucho sobre medicina con solo estar cerca de ella. Ryan tiene el estómago delicado y, debido al trabajo, tiene que beber a menudo. Para cuidar su estómago prácticamente he recurrido a todo lo que aprendí desde niño. Una vez listo el congé, lo guardé cuidadosamente en una bolsa térmica y fui directo a su casa. Justo al llegar al edificio, recordé que aún le dolía el estómago, así que fui a la farmacia a comprarle una medicina. Emily dijo una vez que yo actuaba prácticamente como la segunda madre de Ryan. Nadie más lo cuidaría como yo. El ascensor se detuvo en el 6º piso y la voz de Emily continuó al otro lado de la llamada. Por cierto, ¿por qué no viniste a nuestra reunión de exalumnos anoche? Era nuestro 8º aniversario. Incluso te traje una botella de vino de frutas bajo en alcohol. Me quedé paralizada. ¿Qué reunión? Emily parecía sorprendida. ¿Cómo? ¿No lo sabías? Mi novio le pidió a Ryan que corriera el mensaje y los trajera. Ryan vino, pero tú no apareciste. Me dio un vuelco el corazón. ¿No me dijo que anoche tuvo una cena de empresa? Emily hizo una pausa. Ah, ¿y adivina quién más estaba ahí? Alex. Al principio pensé que te habías escapado porque no querías encontrártelo. Pero parece que Ryan ni siquiera te lo contó. Me quedé paralizado. Ese nombre. Hacía años que no lo oía. En la prepa, Alex era mi mejor amigo. Le contaba todo. Hasta el último secreto. Cada sentimiento, incluyendo lo enamorada que estaba de mi amigo de la infancia, Ryan, desde los 15 años. Recuerdo que se quedó callado un momento y luego sonrió levemente. Deberías concentrarte en tus estudios por ahora, dijo. Lo entendí. Ryan tenía muy buenas notas. Aspiraba a Harvard y a mí tampoco me iba tan mal. Aunque aún no lo había logrado, creía que si me esforzaba lo suficiente, podría entrar en la misma universidad que él. Cuando por fin recibí mi carta de aceptación de Harvard, me emocioné muchísimo. Corrí a contárselo a Ryan, con la intención de confesarle por fin mis sentimientos. Pero lo que vi al final del callejón, bajo el toldo, fue a él besando a Grace. Me zumbaban los oídos. Solo podía oír mi propia respiración corta y entrecortada. Cada respiración me hacía doler el pecho. Más tarde Alex me contó que él y Ryan llevaban un tiempo juntos. Como le dije que me gustaba Ryan, se sintió inseguro y no sabía si debía decirme la verdad. Así que me lo ocultó. Zoe, dijo. No quería perder a Ryan, pero tampoco quería hacerte daño. Bajé la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. Mis sentimientos por Ryan se convirtieron en un secreto. Ya no podía hablar en voz alta. Ese verano empezaron a salir abiertamente, pero aún así les gustaba invitarme. Grace estaba radiante y llena de vida, y Ryan la miraba con un cariño profundo. Pero lo que él no se daba cuenta era que mientras él la miraba, yo lo miraba a él. Había trazado las líneas de su rostro en mi corazón incontables veces. Sentía los ojos como si los hubiera lavado la lluvia, húmedos de tristeza. Fui yo quien conoció a Ryan primero. Justo antes de que se me cayeran las lágrimas, Grace levantó su cámara y me la entregó. Zoe, ¿podrías tomarnos algunas fotos a Ryan y a mí? Tenía los labios ligeramente curvados y con la otra mano, se aferraba con fuerza al brazo de Ryan como si lo estuviera reclamando. Bajé la vista y tomé la cámara. Ryan me sonrió, rodeándola con el brazo. Gracias, Zoe. Los dos se veían perfectos a través del lente.
Su sonrisa era radiante y despreocupada. De verdad que le gustaba Grace. Y en ese momento, al presionar el obturador, salí del triángulo amoroso para siempre. Con el tiempo me fui distanciando de ambos. Más tarde Ryan y yo entramos en Harvard, mientras que Grace se fue lejos, a la Universidad de California en San Diego. Antes de irse sonrió y le dijo a Ryan que me cuidara bien, diciendo que volvería a visitarnos cuando pudiera. Pero no le di mucha importancia. Simplemente mantuve una relación educada pero distante con Ryan. 4 años después, Grace no cumplió su promesa de regresar. Cuando rompió con Ryan por teléfono, yo estaba al otro lado de la pared y escuché cada palabra. Ryan, normalmente tan tranquilo y sereno, se mostró inusualmente emotivo presionándola con preguntas. Pero ella solo soltó una risita y dijo, Ryan, no seas infantil. Nadie puede estar a tu lado para siempre. Hizo una pausa y luego añadió, si alguien lo haría, esa sería Zoe. Quizás deberían intentarlo. Claro, nunca estuve con Ryan, pero al verlo cada día más delgado y agotado, no podía evitar sentirme mal. Todas las mañanas lo arrastraba a correr o a caminar, agotando toda su energía. Luego comíamos mucho, íbamos a casa, nos duchábamos y nos quedábamos dormidos. Después de 2 meses, su piel se había bronceado un poco, pero la luz había regresado a sus ojos. A partir de entonces retomamos la relación cercana y familiar que habíamos tenido durante más de una década. Ryan nunca volvió a mencionar el nombre de Grace y yo tampoco. Habían pasado 3 años desde la última vez que ese nombre apareció en mi vida. Ahora, al oír a Emily mencionarla de repente, no pude evitar sentir que algo importante se me escapaba silenciosamente. Guardé silencio un buen rato y la voz de Emily se tornó ansiosa. Zoe, ¿me escuchas? No respondí. Mis pasos se ralentizaron mientras me apoyaba suavemente contra la puerta del apartamento de Ryan. Dentro lo oía hablando con alguien más. Vamos, Ryan, deja de darle tantas vueltas. Zoe es increíble. Lleva tantos años a tu lado. Todos pueden ver cuánto le gustas. No arruines las cosas solo porque Grace ha vuelto. Contuve la respiración instintivamente. Quien hablaba era nuestro antiguo compañero de clase, Daniel, el mismo al que Emily siempre llamaba su novio. Además era uno de los pocos que conocía toda la historia entre Ryan, Grace y yo. La voz de Ryan sonaba ronca, probablemente por haber bebido demasiado la noche anterior. Siempre se olvidaba de cubrirse con una manta cuando bebía, y a la mañana siguiente se despertaba con mocos y dolor de garganta. Al igual que ahora, su voz ronca denotaba agotamiento. Sé que Zoe es genial, dijo, pero cuando alguien se te tira encima, siempre sientes que falta algo. No se compara con la satisfacción de perseguir a alguien tú mismo. Un escalofrío me recorrió el pecho lentamente. Me temblaron las manos y los pies. Tenía las palmas de las manos empapadas de sudor. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo. Mi mente se quedó en blanco. Nunca pensé que Ryan diría algo así de mí. Bajé la vista hacia la medicina y el gachas de mariscos calientes y fragantes que sostenía. No pude evitar soltar una risa amarga. Un mensaje sobre un dolor de estómago, y me levanté temprano para preparar gachas y comprar medicinas. Si eso no es abalanzarme sobre él, ¿qué es? Ryan tenía razón, después de todo. Me alejé lentamente de la puerta, me di la vuelta y presioné el botón del ascensor para bajar. Al pasar junto al cubo de basura al pie del edificio, no dudé en tirar la medicina. Al llegar a casa, empecé a limpiar todo lo relacionado con Ryan en mi apartamento. Los peluches que me regaló, las figuras de anime que compramos juntos en convenciones, los regalos de cumpleaños que me dio a lo largo de los años y un sinfín de fotos, todo lo recogí para tirarlo. Para despedirme del pasado, primero tuve que borrar los recuerdos. Nunca esperé que Grace me contactara sola. Como no fui a la reunión anoche, dijo que estaba decepcionada. Así que hoy se ofreció a invitar a algunos de nuestros compañeros de clase a otra pequeña reunión. Estaba a punto de declinar cortésmente cuando me interrumpió. Zoe, ¿cuántos años? Ya no estás enfadado conmigo, ¿verdad? ¿Enfadado con ella? ¿Por robarme al chico que me gustaba? Pero eso no es algo que ella pudiera haber hecho sola. Al final, todo se reducía a una simple verdad,
Ryan no me quería. Nadie tenía la culpa. Apreté los labios y al final acepté ir. Grace había elegido un lugar a las afueras de la ciudad, conocido por sus hermosos paisajes. El ambiente era tranquilo y sereno. Cuando llegué, Ryan estaba hablando con Daniel y Emily. En cuanto me vio, Ryan se levantó e instintivamente se acercó a mí para tomar mi abrigo y mi bolso, pero yo me aparté sutilmente. «Está bien. Lo escribiré yo mismo». Se quedó paralizado un momento con la mano derecha torpemente suspendida en el aire. Lo ignoré. Después de dejar mis cosas, me senté a la derecha de Emily. A su izquierda estaba Daniel, y junto a él Ryan. Normalmente siempre que comíamos juntos, me sentaba al lado de Ryan. Frunció el ceño observándome con una mirada perpleja e inquisitiva. Emily también notó algo y se inclinó para susurrar: «Zoe, ¿qué pasa?». Le dediqué una leve sonrisa y le dije: «Nada, simplemente lo entendí de repente». Solía pensar que si Ryan me gustaba era asunto mío, algo que solo me pertenecía. Por eso, incluso hace 8 años, cuando lo vi besando a Grace, no me sentí tan devastada. Creía que aún podía darle mi bendición sincera. Más tarde, después de que rompieran, volví a su lado para hacerle compañía, animarlo, cuidarlo, amarlo y darle todo lo que necesitaba. Todo se había convertido en una costumbre, pero lo que había ignorado era que tal vez mi hábito se había convertido en una carga para Ryan. Él lo llamaba lanzarme a sus brazos y de repente sentí que mis 10 años de cariño se habían convertido en una broma, un valle sin eco al que no vale la pena saltar. En lugar de seguir ofreciendo mis sentimientos solo para que los pisoteen, mejor los recupero y se los doy a alguien que realmente los necesite. Grace llegó tarde como siempre. Su belleza no había cambiado. En todo caso, el paso de los años le había dado una elegante madurez. Llevaba un vestido moderno de estilo Changsam, y el pelo recogido con una horquilla decorativa. Cada uno de sus movimientos era más relajado de lo que recordaba. En cuanto me vio, señaló mi camiseta y mis vaqueros y negó con la cabeza. «Todos estos años y sigues vistiendo como una estudiante de secundaria, Zoe». Le devolví la sonrisa y charlé un rato. «Gracias por decir que aún parezco joven». Se encogió de hombros vagamente y se giró con ligereza, sentándose junto a Ryan. Con naturalidad, llamó al camarero para que trajera vino. Ryan la detuvo con suavidad. «No bebas más. ¿No te duele el estómago cuando bebes? Tendré que comprarte otra medicina». Había un dejo de reproche en sus palabras, pero su tono era suave, lleno de una ternura que no reconocí. Sentí una opresión en el pecho. Ryan también tenía dolor de estómago por beber, pero cuando le pasaba, simplemente me escribía: «Zoe, me duele el estómago», y yo le llevaba gachas de avena calientes y medicinas sin que me lo pidiera. Pero ahora, para el estómago de Grace, de repente supo cómo comprar la medicina él mismo. Así que esta es la diferencia entre el amor y el desamor. Grace sonrió radiante. «Está bien. Hoy estoy feliz, así que solo beberé un poco siempre y cuando me divierta». Como ella insistió, no insistió más. Con Grace siempre tenía una paciencia infinita. Incliné la cabeza hacia atrás y me bebí el resto de la bebida. Entonces Ryan se levantó bruscamente y se inclinó por encima de toda la mesa para quitarme la Coca-Cola helada que tenía delante. ¿Sabes siquiera qué día es hoy? ¿Sigues bebiendo algo frío? Su voz era tensa, severa y carecía por completo de la paciencia y la dulzura que acababa de mostrarle a Grace. Me enfadé. «No creo que sea asunto tuyo, ¿verdad? Zoe, si acabas con dolor de estómago, no vengas a llorar». Él espetó. Me burlé. «No te preocupes. No lo haré». En ese momento Ryan por fin pareció notar que algo andaba mal. Estaba a punto de hablar cuando Grace sacó algo de su bolso y lo puso sobre la mesa frente a él. «Ay, casi olvido tu reloj. Lo dejaste en mi casa anoche». Entonces ella lo regañó juguetonamente. Honestamente, ¿cuántos años han pasado? Sigues siendo tan descuidado. Toda la mesa se quedó en silencio. Ryan me miró y en sus ojos vi un destello de pánico. Zoe, no me malinterpretes. Bebí demasiado en la reunión de exalumnos, y Ryan estaba preocupado por mí, así que me llevó de vuelta al hotel.
El reloj debió de quedarme en mi habitación sin querer. Por favor, no le des demasiadas vueltas. Grace se apresuró a explicarlo, pero cuanto más decía, peor sonaba. No sabía que Ryan nunca me había contado nada de la reunión, o quizás sí y fingió no haberlo hecho. Y finalmente entendí el propósito de toda esta cena. Alguien se había equivocado de camino, se había subido al tren equivocado, y ahora quería volver al buen camino. Arqueé una ceja y miré a Grace. Sea accidental o no, no voy a darle demasiadas vueltas. No es necesario ni vale la pena. La mesa se sumió en un silencio incómodo hasta que Daniel se levantó y le sirvió una copa de vino a Grace. Grace, han pasado años. Me alegra mucho volver a verte. Brindo por eso primero. ¿Cuándo regresas a California? Avísanos. Te despediremos como es debido. Grace sonrió y se terminó el vino de un trago, y luego, como si nada, soltó una bomba. No pienso irme esta vez. Miró a Ryan con dulzura y una mirada fija. Porque no quiero volver a extrañar a las personas importantes de mi vida. Daniel y Emily intercambiaron una mirada, visiblemente inquietos. Emily, con una media sonrisa que no le llegó a los ojos, preguntó con ligereza: he oído que tu estudio de diseño en California ha ocupado una planta entera del edificio Engu. Es un gran logro. ¿De verdad vas a evadirte así como así? Todos en la mesa sabían lo que insinuaba sin decirlo en voz alta. ¿Alquilar un piso entero en el edificio Engu? Eso es una propiedad inmobiliaria de lujo, decenas de miles de dólares por metro cuadrado al año. Grace solo había podido permitírselo porque su ex era el dueño del grupo Engu. Llevaba años con él. Incluso corrían rumores de que estaban a punto de casarse. Pero por razones desconocidas, la boda se canceló. Poco después regresó. Grace palideció al instante. Sabía que la pregunta de Emily era deliberadamente aguda. Lo hacía para defenderme. Daniel y Ryan eran mejores amigos. Por eso, Daniel y yo éramos muy unidos desde la preparatoria. Más tarde, cuando él empezó a salir con Emily, ella y yo también nos hicimos mejores amigos. Emily no conocía toda la historia entre Ryan, Grace y yo, solo fragmentos que Daniel le había contado. Pero siempre le había guardado un profundo resentimiento a Grace por haberle robado a Ryan y luego haberlo dejado. Los labios de Grace temblaban mientras se mordía con fuerza el labio inferior, con el rostro visiblemente tenso. Ryan golpeó la mesa con los palillos. ¿De verdad va a comer a alguien? Su expresión se volvió fría. Frunció el ceño. Incluso la forma en que miraba a Emily denotaba irritación. Pero Emily no se inmutó en absoluto. Tomó algo de comida con calma y sonrió con frialdad. Bueno, no fui yo quien empezó a decir cosas que me quitaron el apetito, ¿verdad? Entonces me rodeó los hombros con un brazo. Soy de los que no soportan ver a su mejor amiga molesta. Así que si mi chica no está contenta, no me culpes por incomodarla. La fría mirada de Ryan se volvió hacia mí. Zoe, ¿de verdad tienes el corazón tan pequeño? ¿Dije que iba a volver con Grace? Emily puso los ojos en blanco. ¿Quién sabe? Tu juicio nunca ha sido tan bueno. Finalmente las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Grace. Se levantó cabizbaja, y sus lágrimas repiquetearon audiblemente sobre la mesa. Lo siento, no debería haber vuelto. Me voy. Se tambaleó un poco al darse la vuelta para irse. El rostro de Ryan se quedó completamente frío. Se levantó, agarró su abrigo y antes de seguirla, me miró y dijo una sola frase: Zoe, me has decepcionado mucho. Al llegar a casa, empecé a recoger todo lo relacionado con Ryan que había en la entrada, metiéndolo uno a uno en una bolsa de basura. Cuando tiré la última bolsa abajo, dejé escapar un largo suspiro. Resulta que renunciar a alguien a quien has amado durante tanto tiempo no es tan difícil como pensaba. Volví arriba, me cambié de ropa y me duché. Sentí todo el cuerpo más ligero, como si por fin me hubieran quitado un peso de encima. Justo antes de acostarme, instintivamente tomé mi teléfono para revisar un poco. Fue entonces cuando vi un mensaje de Grace. Era una foto de Ryan en bata de hotel, con el pelo aún húmedo, sentado en el balcón. Su mirada estaba vacía, absorta en sus pensamientos.
La persona correcta, por mucho que haya recorrido un largo camino, siempre encontrará el camino de regreso, escribió. Zoe, has vuelto a perder. Mi corazón se aturdió por un segundo y luego se soltó. Quizás esto sea lo que la gente llama destino. Hasta hoy, siempre había creído que Ryan y yo acabaríamos juntos. Después de todos estos años, no había habido ninguna otra mujer cercana a él. En mis cumpleaños, siempre era el primero en felicitarme a medianoche. Durante mi periodo, él recordaba las fechas con más precisión que yo, recordándome constantemente que no comiera comida fría. En nuestro último año de universidad, incluso rompió una carta de amor de un chico más joven que estaba enamorado de mí, visiblemente molesto. Más tarde, cuando ambos empezamos a trabajar, alquilé un apartamento cerca de la empresa para facilitar los desplazamientos. Cuando Ryan se enteró, alquiló un piso en el mismo complejo. Incluso Daniel bromeó: si no me equivoco, ¿tu empresa no ofrece alojamiento a empleados de tu nivel? ¿Qué haces mudándote al barrio de Zoe? ¿Cuál es tu propósito? Ryan simplemente sonrió. No me explicó nada, y en el fondo yo estaba nervioso, pero él no mostró ninguna inquietud. En aquel entonces no entendía que no responder ya era una respuesta en sí misma. Pensé que si esperaba lo suficiente se conmovería. No fue hasta mucho después que me di cuenta de que alguien que realmente se preocupa por ti siempre dará el primer paso. Abrí mis contactos, bloqueé a Ryan y a Grace y me dije: llámalo mezquino si quieres. Simplemente no quería seguir haciéndome daño. Ya sea en la amistad o en el amor, superar un arrepentimiento sin resolver es una habilidad que hay que aprender, y creo que la aprenderé bien. Al día siguiente, al llegar al trabajo, abrí el sistema interno de LV y presenté mi renuncia. 2 minutos después, sonó el teléfono de mi escritorio. La voz de Ryan se escuchó fría y entrecortada. Zoe, ven a mi oficina. Ahora mismo. Solté un largo suspiro y me puse de pie. En el trabajo, Ryan era mi supervisor directo. 3 años después de graduarse, decidió unirse a esta gran corporación multinacional. Me dijo: Zoe, mi equipo necesita gente. Ven a trabajar conmigo. Así que abandoné la idea de hacer un posgrado y lo seguí hasta aquí sin dudarlo. Durante años, toda mi carrera giró en torno a él. Quizás ya era hora de seguir adelante. Pero lo que no esperaba era que Ryan perdiera los estribos. Zoe, ¿puedes dejar de ser tan infantil? ¿Renuncias solo por un pequeño drama? Grace sigue siendo nuestra compañera de clase. ¿Qué pasó ayer? ¿No creen que se pasaron de la raya? Asentí. Sí, se pasaron de la raya. Demasiado. Precisamente por eso ya no me siento cómodo trabajando para ti. Así que, por favor, aprueba la renuncia. Necesito empezar a delegar responsabilidades. Ryan se presionó las sienes con los dedos. Zoe, no me refería a eso. Tómalo como si ayer dijera una estupidez. Retira la solicitud. Haré como si nunca la hubiera visto. Sonreí. Ryan, no me hago el difícil. De verdad quiero renunciar. Sabes, siempre he querido hacer un posgrado. Siento que por fin es el momento. Soltó una breve risa burlona. Llevas 3 años trabajando, y ahora de repente me dices que quieres volver a estudiar. Me miró fijamente. Su rostro se tiñó de desdén. Y en ese momento me di cuenta de que en algún momento de los últimos 3 años, habíamos dejado de hablar el mismo idioma. Estaba allí de pie con un traje a medida, y un reloj de lujo en la muñeca. Cada movimiento que hacía transmitía la arrogancia y la sutil presión de alguien con poder. Bajé la vista a mi sencillo polo de algodón y pensé en lo que Grace había dicho anoche. Los círculos diferentes no tienen por qué mezclarse. Señor Ryan, dije con calma, nunca creo que haya una edad ideal para aprender. Ya conoce ese dicho. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 10 años. El segundo mejor momento es ahora. Solo tengo 25 años. Mi futuro aún ofrece infinitas posibilidades. Este lugar podría no ser la mejor opción después de todo, ¿no crees? Ryan entrecerró los ojos ligeramente mientras me miraba fijamente. Zoya, ¿de verdad estás decidida a irte? Asentí y toqué el escritorio frente a él.
Por favor, apruebe y firme. Necesito seguir adelante con el resto del proceso. Ryan soltó lentamente los puños que había estado apretando. Me dirigió una mirada fría, con voz impasible. Zoya, no te arrepientas. Al oír la notificación de aprobación en mi teléfono, suspiré en voz baja. Gracias, señor Ryan. Dejó el ratón sobre el escritorio de golpe. Fuera. Después de eso pasé mis días en casa en total paz. Dormí hasta tarde, comí tranquilamente, limpié mi apartamento y pasé horas leyendo. No le había mentido a Ryan. De verdad me estaba preparando para el posgrado. Hace 3 años, lo dejé por él. Mi asesor de entonces estaba realmente decepcionado. Ahora todo estaba volviendo a la normalidad. Después de comer, iba a la biblioteca de Harvard a estudiar. La preparación para el posgrado era, la verdad, increíblemente tediosa. Pero Harvard tenía la biblioteca más grande de la ciudad, y siempre estaba llena de estudiantes preparándose para los exámenes de admisión al servicio civil, o el posgrado, un ambiente que facilitaba la concentración y la motivación. Eso sería, si no fuera por el chico guapísimo que estaba sentado justo enfrente de mí. Habían pasado 3 días seguidos. Ese mismo chico siempre se sentaba frente a mí, y un círculo de chicas ruborizadas lo rodeaba, mirándolo furtivamente y susurrando sobre él. Hoy llegué más tarde de lo habitual y ni siquiera pude encontrar un asiento. Mientras buscaba un sitio libre con la mirada, el hombre cerró su libro y dijo, «Me voy. Puedes tomar mi asiento». Sus dedos largos y pálidos tamborileaban en la silla frente a él. Levanté la vista. Llevaba un chándal, auriculares colgados del cuello y gafas sobre su nariz afilada. Cuando levantó sus ojos hundidos para mirarme, asentí con leve gratitud. Sus rasgos eran impactantes, cejas pobladas, nariz definida, labios carmesí, un rostro que parecía dibujado con una espada. Cogió su bandolera y al marcharse, su brazo, delgado y tonificado, me rozó el hombro. Mis mejillas se calentaron al instante y me senté rápidamente, cubriéndome la cara con la mano. Poco después de que se fuera, las chicas que estaban rondando se dispersaron lentamente. Fue entonces cuando me di cuenta de que había dejado el libro que estaba leyendo. Era una carta de amor de Junichi Yanagi. Un trocito de papel sobresalía de una de las páginas. La abrí con curiosidad. Dentro había un marcapáginas con una nota manuscrita. Hola, me llamo Jessie Jian, estudiante de último año en Harvard. Disculpen si es intrusivo, pero hacía tiempo que quería conocerte. Si te interesa, me encantaría que fuéramos amigos. Hay un asiento junto a la ventana en la cafetería del lado este del primer piso de la biblioteca. La vista es preciosa. ¿Te gustaría venir a echar un vistazo? Cerré el libro lentamente pensativo. Jessie era de los que se fijaban en todo. Cuando estaba con él apenas tenía que preocuparme por nada. Si salíamos ya tenía planes y rutas planeadas. Siempre recordaba lo que me gustaba comer. Cuando caminábamos juntos, se quedaba medio paso atrás, justo lo suficientemente cerca para que yo girara la cabeza y lo viera escuchando atentamente lo que decía. A diferencia de estar con Ryan, donde siempre tenía que seguirle el ritmo, él se adelantaba como si tuviera que ir a algún sitio, sin darse cuenta de lo lejos que iba. Jessie era todo lo contrario. Era 3 años menor que yo, pero increíblemente considerado. Aunque no tenía clases los jueves por la mañana, se levantaba temprano cada semana y cruzaba media ciudad, solo para traerme el desayuno. Una vez, sin querer, le comenté que lo extrañaba. Sopa de carne picante, fideos de arroz salteados y albóndigas de sopa de cangrejo. Jessie me traía todo tipo de desayunos, panqueques salados, rollitos de fideos de arroz, dumplings de arroz glutinoso con hojas de bambú, sin repetir nunca lo mismo. Comí su desayuno durante 3 meses seguidos. Cada vez que intentaba transferirle dinero, me lo devolvían. Cuando le ofrecí invitarlo a comer, se negó. Si vas a gastar ese dinero, mejor compra los ingredientes. Te cocino yo, me dijo. La verdad es que se me da bastante bien. Pero al final, fue él quien compró toda la compra, 2 bolsas llenas, que levantó fácilmente con una mano. Me reí. Debe ser genial ser joven y tener energía inagotable. Se puso rojo como si algo que dijera le hubiera tocado la fibra sensible. No respondió, simplemente siguió caminando a mi lado con cara de nerviosismo.
Seguíamos bromeando y charlando al entrar en mi apartamento cuando nos topamos con Ryan y Grace que salían del edificio. Estaban uno al lado del otro con toda la pinta de ser la pareja perfecta. Mi sonrisa desapareció al instante. La expresión de Ryan había sido neutral, pero en cuanto me vio, se ensombreció. No tenía ningún interés en saludarlos y le di un codazo a Jessie para que siguiera caminando. Ryan me llamó, visiblemente agitado. Suspiré y le dije a Jessie, sube primero, llego en un rato, solo necesito hablar con un amigo. Jessie miró a Ryan, que se acercaba a nosotros a grandes zancadas, me hizo un pequeño gesto con la cabeza y sin hacer preguntas, caminó hacia mi edificio con las bolsas en la mano. Sí, ladró Ryan agarrándome del brazo. Sentí su palma caliente contra mi piel y me aparté instintivamente retrocediendo. No creo que tenga que contarte mi vida privada, dije. Su rostro se volvió gélido. Así que ahora tienes agallas, ¿eh? Te traes a un tipo a casa, una mujer soltera y un hombre soltero, solos en el mismo apartamento. ¿Te parece respetable? Miré a Grace detrás de él, pero no dije nada. El tono de Ryan se endureció al intentar explicarse. Solo dejó algo en mi casa, nada más. Me encogí. En fin, tu vida privada tampoco es asunto mío. Ahora, si no hay nada más, me voy. Grace se acercó y tiró del brazo de Ryan. Zoe ya va a traer a alguien a casa, así que no montes un escándalo, dijo con una risita petulante, un tono que destilaba falsa dulzura. Todos lo entendemos. Ryan apartó el brazo bruscamente con la cara helada. Me señaló con el dedo. Zoe, sí, te lo advierto, no te lo tomes tan a la ligera, o un día te arrepentirás. Sin pensarlo, le di una patada fuerte en la espinilla. Mientras se doblaba de dolor, entré en mi edificio como una ráfaga de viento. Están locos, murmuré. Son la pareja perfecta. A lo lejos Ryan estaba allí, observando cómo Grace lo alcanzaba, jadeando por intentar seguirle el paso. Por primera vez sintió un profundo asco hacia sí mismo, hacia la versión de él que había actuado por impulso. Grace dijo con frialdad, no sigamos en contacto. No quiero que arruines lo que queda entre Zoe y yo. La miró fijamente. Vuelve a California y cállate. El ascensor se abrió. Mientras tanto, Jessie estaba apoyado en la pared junto a mi puerta con el ceño fruncido. Al oír el timbre del ascensor, levantó la vista bruscamente y en cuanto me vio, su rostro se suavizó. Su nuez se movió ligeramente al tragar. Pensé que quizá no volverías. Ya estaba lleno de frustración acumulada. Tú también eres un bicho raro. Los ojos oscuros de Jessie se fijaron en mí y luego sonrió lentamente. Tal como lo prometió, su comida era increíble. Después de devorarlo todo, me recosté con satisfacción y me di unas palmaditas en el estómago. Jessie, te lo juro, no sé quién tendrá la suerte de casarse contigo en el futuro. Eres guapo, inteligente y además cocinas de otro nivel. Lo bromeé, medio en broma. ¿Qué opinas de mí? Bueno, sí, soy mayor que tú, pero bueno, 3 años mayor, ¿no? Jessie se quedó paralizado un instante, como si acabara de decir algo completamente escandaloso. Sus pupilas se encogieron. Debí haber asustado al pobre. Agité la mano rápidamente a punto de decir que solo bromeaba, pero antes de que pudiera pronunciar las palabras, Jessie dijo en voz baja, lo dijiste tú mismo. Mientras yo estaba allí atónita, él ya se había levantado y empezó a recoger las ollas, los platos y los utensilios, llevándolos a la cocina para lavarlos. Los chicos de hoy en día son realmente especiales. ¡Qué trabajador! A diferencia de Ryan, después de todas las comidas que compartimos de pequeños, nunca vi a ese niño mimado mover un dedo. Mientras me frotaba la barriga, de repente me di cuenta de algo. Incluso cuando pensaba en Ryan ahora, la amargura y el dolor que sentía ya casi no existían. Incluso cuando me lo encontré con Gracia al salir de su casa antes, mi corazón no se conmovió en absoluto. Me incliné y miré la alta figura de Jessie de pie en la cocina, concentrado en limpiar. No pude evitar suspirar. El espacio en la vida es limitado. Si alguien nuevo llega, es natural que alguien más se marche. Jessie era un buen tipo. Cuando terminó de lavar los platos, incluso cortó fruta y la trajo.
Estaba comiendo felizmente cuando de repente dijo, «Sabes, tienes que cumplir tu palabra». Pregunté desconcertado. Me entregó su teléfono. En la pantalla aparecía un momento recién publicado en sus redes sociales. Mi novia con una foto mía sentada en el sofá sonriendo con un bol de fruta. En tan solo unos minutos, la publicación ya estaba llena de me gusta y comentarios. La gente de su escuela era realmente muy directa y atrevida en su cariño. Por primera vez sentí que podía entender lo que significaba ser amado en voz alta. Tomé mi teléfono, tomé una foto del perfil de Jessie y la publiqué con una sola palabra, novio. Poco después de publicar, Emily me llamó. Rayos, chica. ¿Dónde encontraste a ese chico tan joven y perfecto? Su voz era chillona y emocionada, así que alejé el teléfono un poco de mi oído. Jessie se dio cuenta de que hablaba con una amiga y se levantó preparándose para irse. Me voy ya. Cierra y descansa un poco, ¿vale? Tapé el micrófono y me despedí de él en voz baja. Al otro lado, Emily exageró, Zoe, ¿tu novio sigue ahí? Se hace tarde. No los molestaré. Diviértanse. Colgué rápido con las mejillas ardiendo. Jessie se rió visiblemente divertido, luego extendió la mano y me alborotó el pelo antes de darme un suave abrazo. Adiós, amiga, dijo. Después de que te fueras, mi teléfono volvió a sonar. Era Emily quien me devolvió la llamada. ¿Me colgaste? Zoe, no podías esperar, bromeó. Mejor tómatelo con calma. No asustes al pobre. Su voz sonaba fuerte a propósito, como si quisiera que alguien a su lado la oyera. Bajé la voz y pregunté, ¿a qué juegas ahora? Adivina, respondió con una voz llena de picardía. Y entonces lo entendí. Ryan estaba justo a su lado. Emily se reía a carcajadas al otro lado. Zoe, hay un idiota aquí intentando beber hasta quedar en coma. ¿Quieres venir a verlo con tu nuevo novio? Para cuando llegué al bar, Ryan ya estaba tan borracho que apenas podía mantenerse en pie. Aún así, seguía bebiendo trago tras trago como si estuviera poseído. ¿Cuánto ha bebido?, pregunté. Emily puso los ojos en blanco. No nos mires. Insistió en beber así. Daniel intentó detenerlo, pero fue inútil. Daniel sudaba la gota gorda. Zoe, siento mucho haberte hecho salir tan tarde. Ryan ha bebido demasiado. No paraba de llamarte. No pudimos detenerlo. Al oír mi nombre, Ryan levantó la vista de la montaña de botellas vacías. Sus ojos aturdidos e inyectados en sangre se posaron en mí. Zoe, no me moví. Ryan forcejeó para levantarse del sofá, arrastrándose y agarrándome la muñeca. ¿Por qué me bloqueaste?, preguntó. De repente tiró con fuerza y me tambaleé hacia atrás en el sofá. Me agarró la muñeca con más fuerza. En sus ojos enrojecidos, el dolor brilló por un instante. Emily dijo que está saliendo con alguien, murmuró. No me lo podía creer. Luego dijo que lo publicaste en tu muro. Revisé y vi que me bloqueaste. Me miró fijamente con la voz ronca y el aliento caliente en mi cuello. Zoe, ¿es él ese chico de esta tarde? Si me hubiera contactado solo una vez en los últimos meses, lo habría sabido. Pero nunca lo hizo. Claro que no. Ryan Sullivan jamás se rebajaría a acercarse a alguien como yo, ni una sola vez. Como todos esos años, por muy pequeños que fueran nuestros desacuerdos, siempre era yo quien daba el primer paso para arreglar las cosas. Me había humillado hasta el suelo, y él tuvo el descaro de llamarlo arrojándome a sus pies. Quien pisotea los sentimientos genuinos no merece volver a recibirlos. Sí, es él. Lo hicimos oficial hoy. Te lo presento la próxima vez, dije con calma. Ryan soltó una risa burlona y baja con los ojos aún cerrados. Zoe, mentir nunca ha sido tu fuerte. Hoy es oficial. ¡Qué casualidad! ¿Crees que no me daré cuenta de este intento de provocarme? Lo miré fijamente. De verdad que es solo una coincidencia. Todavía es estudiante. Tiene clase mañana. Por eso no vino conmigo esta noche. Estoy ocupado, Ryan. No tengo tiempo para juegos infantiles solo para sacarte de quicio. Una sombra cruzó sus ojos.
Zoe Yee, no soy tonto. Te he gustado durante tantos años. Lo presentía. ¿Y ahora, en tan solo unos meses, me dices que estás enamorada de otra? ¿Me estás jugando o te estás jugando a ti misma? Me jaló hacia adelante sujetándome contra su pecho como si quisiera devorarme entera. Así que todo este tiempo, él sabía que me gustaba. Durante años nunca me dio una respuesta clara, ni me aceptó ni me rechazó. Simplemente me dejó cuidarlo, me dejó vagar en esa zona gris entre amigos y amantes, me dejó desvelarme por las noches, preguntándome qué sentía realmente. Pero el amor verdadero, no se puede ocultar. Si no está ahí, también se siente. No podía creer que no lo hubiera entendido antes. Ryan, yo también me canso. Quiero que me cuiden. Quiero ser la prioridad de alguien. Quiero a alguien que realmente valore lo que siento. Se burló. ¿Y qué? ¿Te aferras a lo primero que encuentras para sentirte segura? No te gusta mucho, ¿verdad? Al pensar en Jessie, una sensación de calidez floreció en mi pecho. No, sí me gusta. El rostro de Ryan se ensombreció al instante. Zoe Yee, no me mires así. Me dan ganas de matar a alguien. Suspiré. Ryan, para. Grace ya ha vuelto. No hace falta que finjas que te molesta que me haya enamorado de otra persona. Sus ojos brillaron. ¿Entonces se trata de Grace? ¿Lo haces a propósito? Negué con la cabeza y abrí nuestra última conversación, mi último mensaje con Grace, y le enseñé la pantalla. ¿Aún tengo que explicarlo? Se quedó mirando mi teléfono, pálido. Esa noche bebí mucho con ella. No recuerdo qué pasó después cuando desperté. Beber no es excusa, Ryan. Somos adultos. Tenemos que asumir la responsabilidad de lo que hacemos. Sé que no es el momento adecuado, dijo casi desesperado. Pero Zoe, me caes bien. De verdad que sí. Le temblaba la voz. Se le empañaron los ojos. Me agarró los hombros con fuerza. Lo miré en silencio. Luego le quité los dedos de encima, uno a uno. No insultes la palabra amor. Ryan, me alegro de que ya no me gustes. Emily y Daniel se iban a casar. Yo era dama de honor, y Ryan me había dicho antes que él sería el padrino. Me miró con cara de disculpa cuando me lo dijo, diciendo, Daniel y yo somos mejores amigos desde la prepa. Lo tomé con calma. Al fin y al cabo, nuestros apartamentos estaban separados por una sola pared. Incluso sin la boda, me lo encontraba una y otra vez. Evitarlo para siempre no era realista. Además, tenía a mi lado a un lobito guapo y posesivo. Los ojos de Jessie se oscurecieron al acercarse y decir, llévame a la boda contigo. Jessie, no es lo que crees. Ya no hay nada entre Ryan y yo. No hay necesidad de estar celoso. Me rodeó el cuello con el brazo y me abrazó, rozando mis labios con un suave beso. Solo quiero ver qué mal gusto tenías antes. En el hotel, Emily se quedó paralizada un instante al verme llegar con Jessie. Emily me detuvo enseguida y me susurró al oído, ¡qué astuta! ¿Comes así de bien ahora? Jessie se frotó el entrecejo y esbozó una sonrisa de impotencia, lo que, por supuesto, provocó otra ronda de exclamaciones de admiración por parte de Emily. Se había arreglado hoy, cambiando su ropa deportiva habitual por un elegante traje negro. El cambio le dio un aspecto más refinado y maduro. Zoe está aquí. Daniel me saludó desde el otro lado de la habitación. Junto a él estaba Ryan, cuyo rostro parecía tan oscuro que podría llover. ¿No vas a presentarnos? Preguntó Ryan con frialdad, con la mirada fija y fría clavada en Jessie. Entonces se quedó paralizado. Inclinando la cabeza, estudió el rostro de Jessie, y de repente su expresión cambió. Eres ese estudiante de primer año de hace 3 años, el que intentó darle una carta de amor a Zoe. Los tres, Emily, Daniel y yo, miramos a Ryan con incredulidad. Jessie levantó la barbilla y arqueó una ceja. ¡Qué memoria tan impresionante, señor! Un solo encuentro y aún lo recuerdas después de 3 años. Me quedé boquiabierto. Me señalé. Espera, ¿quién le dio a quién una carta de amor?
Jessie me miró con una expresión de dolor fingido. Supongo que no te puedo culpar por olvidarme. En aquel entonces solo tenías ojos para él, y no podía ni discutir. Recordé que alguien intentó darme una carta, pero antes de que pudiera ver quién era, Ryan se me acercó furioso, me arrastró y rompió la nota, con el rostro desencajado por la ira. De hecho, me sentí un poco halagado en aquel entonces, pensando que tal vez estaba celoso. Me encontré inclinándome hacia Jessie y acariciándole suavemente la cabeza. Lo siento, de ahora en adelante solo te miraré a ti, ¿de acuerdo? Sus ojos brillaron un instante y luego me atrajo hacia mí para besarme, suave pero decidido, justo en los labios. Al apartarse miró a Ryan con aire de suficiencia. Ahora soy su novio. Si aún no logro captar toda su atención, debo estar haciendo algo mal. La tensión crepitaba en el aire. Emily miró nerviosa a Daniel. Cariño, ¿van a pelear y arruinar nuestra boda? Respondió Daniel con calma. No lo harán. Aún tienen una reputación que mantener. Bueno, no pelearon, pero eso no explicaba por qué terminé atrapado entre dos gigantes con caras de enfado que parecían decididos a superarse. Jessie cogió un trozo de carne y lo puso en mi plato. Ryan siguió con un trozo de pescado. Jessie me dijo que debería comer más verduras para obtener vitaminas. Ryan replicó que los productos de soya eran mejores para la nutrición. En un instante mi plato estaba rebosante. Una vena en la sien de Jessie se contrajo visiblemente. Señor, ¿no te parece un poco inapropiado usar los palillos para servirle a mi novia? Ryan ni se inmutó. Zoe y yo siempre hemos sido así desde niños. Si no puedes con eso, ahí está la puerta. Tiré mi tazón rebosante de golpe sobre el plato de acompañamiento. Ya basta a los dos. No quiero comer más. Entonces me volví hacia Ryan. ¿Puedes parar, por favor? No quiero montar un escándalo ni avergonzarte en público. Su sonrisa se desvaneció un poco y apretó los labios. Zoe, ¿de verdad no tengo ninguna oportunidad? Era Ryan siempre distante, pero ahora mostraba una rara vulnerabilidad y tristeza en su rostro. ¿No puedes darme una oportunidad justa?, preguntó. Nos conocemos desde hace tantos años. No me condenes a muerte por un error. Casi me río. Te acostaste con otra. ¿Cómo se supone que te dé otra oportunidad? Ryan parecía completamente derrotado. Esa noche fue un error, lo juro. Nunca volverá a suceder. El día que nos encontramos en el complejo terminé con Grace. Le dije que la persona que me gusta ahora eres tú. No la he contactado desde entonces. Zoe, tengo muchas ganas de estar contigo. Jessie soltó una risa baja e incrédula. ¿Este es el gran rival del que se suponía que debía preocuparme? Solo otro idiota que no puede contenerse. Ryan tensó la mandíbula. Moeller la apretó mientras lo miraba con furia, con el rostro rígido. Ni siquiera te has graduado, ¿verdad? Solo eres un estudiante, dijo Ryan con frialdad. ¿Qué futuro me ofreces, Zoe? Ni siquiera puedes estar segura de poder mantenerte. Yo soy diferente. Lo que Zoe quiera en la vida, yo puedo dárselo. ¿Qué derecho tienes a competir conmigo? Jessie se recostó en su silla, con los brazos cruzados y una expresión de orgullo y confianza en el rostro. Soy estudiante de Harvard. No importa dónde termine, nunca seré inútil. Todo lo que tú hagas, yo puedo hacerlo igual de bien o incluso mejor, porque Zoe siempre será mi prioridad. Si no puedo darle la vida que se merece, no me lo perdonaré. Y eso es algo que tú jamás podrás igualar. Hizo una pausa y añadió, hay un chiste que dice que el mejor regalo que un hombre puede ofrecerle a una mujer es su castidad. Pero por lo que parece, ya la has perdido, ¿verdad, señor? Dicho esto, Jessie se levantó, me tomó de la mano y dijo, vámonos. Tomé mi bolso y mi abrigo. Ryan me agarró la muñeca de repente. Zoe, han pasado 10 años. ¿De verdad puedes soltarme así como así? Miré sus ojos enrojecidos por las lágrimas, aparté la mano con cuidado y dije, quizás solo estoy harta de perseguir a alguien que nunca se preocupó lo suficiente como para encontrarme a medio camino. Más tarde Daniel me envió un mensaje. Dijo que Ryan se había emborrachado muchísimo en la boda.
Para cuando Daniel pudo ir a ver cómo estaba, Ryan se había desmayado, pálido e inconsciente. Incluso inconsciente, repetía mi nombre una y otra vez. Le respondí simplemente, no soy médico. No puedo ayudarlo. Llévenlo al hospital. Daniel tardó mucho en responder. Zoe, metí la pata. Lo siento. Pero para entonces, ya no importaba quién enviara el mensaje. Bloqueé mi teléfono y dejé que Jessie entrelazara sus dedos con los míos mientras caminábamos por el concurrido campus de Harvard. ¿Te acuerdas?, preguntó. Hace 3 años, aquí fue donde nos conocimos. Me froté la nariz, avergonzado. Jessie se dio cuenta y me abrazó con ternura. No pasa nada. Si no lo recuerdas, te lo contaré yo mismo. Hace 3 años, estaba jugando baloncesto en la cancha. Corrí tras una pelota que se iba fuera demasiado rápido, resbalé y me caí con fuerza. Ni siquiera podía mantenerme en pie. Todos entraron en pánico. Nadie se acordó de llamar al médico. Entonces apareciste tú. Te abriste paso entre la multitud, revisaste mi pierna y dijiste que era una fractura por abulsión. Con calma les indicaste a los demás que trajeran hielo, una férula y buscaran al médico de la escuela. Cuando llegó el médico, ya me estabas poniendo hielo en la pierna. Dijo que tus primeros auxilios fueron tan oportunos que evitaron que la herida se hinchara demasiado. Luego le ayudaste a colocarle la férula. Fuiste tan tranquilo, tan sereno, tan amable. Aunque me dolía, algo en tu presencia hacía que todo se sintiera seguro. Ese momento quedó grabado en mi memoria. Cuando me recuperé me armé de valor para darte una carta de amor, y entonces alguien la hizo trizas delante de mí. Jessie se rió y murmuró, debería haberle dado un puñetazo en la cara ese día. ¿Quién hace eso? Rompe mi carta como si fueras tu dueño. Suspiró y las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa. Nunca imaginé que te volvería a ver 3 años después, cuando te vi sentada sola en la biblioteca. Zoe, no sabes lo emocionada que estaba. Me alegro de haber sido lo suficientemente valiente otra vez. Mientras Jessie hablaba, su rostro brillaba como el sol de la mañana, cálido y radiante de esperanza. El mismo lugar, la misma gente. En ese instante fue como si el tiempo se hubiera desvanecido, y vi al niño dolorido y cojeando, sujetándose el tobillo, de años atrás, fundirse con el joven que ahora estaba a mi lado, sonriente, firme, abrazándome, y comprendí que el destino ya estaba escrito. Tuve suerte de no llegar demasiado tarde. Fin.